Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Samuel Cano Noriega. Samuel es abogado senior del área de Corporate y M&A de la firma Araujo Ibarra, firma el líder en Colombia, rankeada por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de Colombia. ¿Cómo andas, Samuel? ¿Bien? Todo en orden, Augusto. Un gusto poder participar aquí y que me tengas en tu espacio. Como le digo siempre a todos los invitados, el gusto es nuestro y el tema que hoy nos convoca para conversar con Samuel, tema muy interesante, por cierto, que tiene que ver con contratos internacionales, dado que, bueno, Samuel está muy vinculado con estos temas y vamos a hablar sobre aquellos aspectos que consideramos son quizás los más relevantes cuando nos enfrentamos a tener que redactar o diseñar un contrato de alcance internacional, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito, Samuel, qué elementos, en tu opinión, caracterizan un acuerdo internacional? Claro que sí, Augusto. Pues mira, sobre ese tema y la diferencia entre un contrato internacional y un contrato local, como decimos aquí, han corrido ríos de tinta. Muy bien. Pero si lo pudiéramos resumir en una frase, los contratos internacionales son contratos de una especial complejidad. Ujú. Entonces, el negocio jurídico que representa el contrato es un negocio complejo, que tiene unas particularidades especiales. Primero, tiene partes localizadas en distintas jurisdicciones. Bien. Luego, la ejecución del contrato implica cruzar una frontera, cruzar de una jurisdicción a otra o a varias. Ujú. Y esto trae digamos, una virtud y una desventaja simultánea, y es las partes tienen mayor libertad para configurar los elementos de su relación, pero tienen una mayor exposición a los riesgos asociados a la ejecución del negocio jurídico, porque hay más posibilidad de situaciones imprevisibles, irresistibles o que hagan el cumplimiento del contrato más oneroso para las partes. Entonces, eh, digamos, estos elementos son los que resumidos naturalizan o le dan identidad a la definición de contrato internacional. Ok. Como te digo, hay ríos de tinta al respecto. Si lo aproximamos, si le damos una aproximación completamente legal o jurídica al tema, pues el asunto se define por unos criterios objetivos y unos subjetivos que se resumen en lo que acabamos de decir, y es que la nacionalidad de las partes sea diferente, que estén domiciliados en jurisdicciones distintas. Y hay un criterio adicional que se ha desarrollado particularmente con liderazgo de la Corte de Casación francesa, y Ujú. es el de la afectación del comercio internacional y de los intereses del comercio internacional, que es una categoría un poco etérea y que se ha llenado de diferentes maneras en cada una de las jurisdicciones. En Colombia la tenemos para efectos de elegir de saber cuándo es un arbitraje internacional o no. Ok. Y también pues sirve de faro para definir cuándo estamos en presencia de un contrato internacional o cuándo estamos en presencia de un contrato local o de un contrato local que ficticiamente se quiere amparar bajo las protecciones de los contratos internacionales, que es la situación que más se presenta por la gran libertad que tienen las partes de definir los elementos del contrato internacional. Bueno, acá a vos das digamos, un dato que me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? Que es esto de la gran libertad. Es uno de los elementos que vos recién marcabas. ¿Por qué no nos contás un poquito más qué significa esto? Es como que, a ver, en un contrato internacional hay como más libertad que en un contrato local. Mira, el tema es que en la medida de que se crucen fronteras, Ujú. se tiene una problemática, y es cuál es la ley aplicable al contrato
y Mm. con la respuesta a esa pregunta se define qué tanta libertad tengo para definir mi relación contractual o no. Ok, Y la realidad de los negocios y la realidad de comercio internacional es que, pues desde la Segunda Guerra Mundial ha habido un gran esfuerzo multilateral por regular, por generar instrumentos legales que permitan regular estas relaciones o negocios jurídicos complejos, transnacionales, que un poco se salten las restricciones locales, legales, frente a ciertas figuras jurídicas que son las más usadas en comercio internacional. Y esos instrumentos jurídicos que hemos desarrollado en los últimos 50 70 años, pues todos se amparan en el principio rector de la autonomía de la voluntad. Entonces tú bien. tienes instrumentos como la Convención de Roma, o la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías internacional, en donde se dice expresamente que las partes tienen la libertad de definir todos los elementos asociados al negocio jurídico con gran amplitud, incluso elementos fundamentales como la elección de ley y la elección de Bien. juez, que con base en normas locales no es tan claro siempre que esto quede al arbitrio de las partes. Ok, Entonces, es decir, que en un contrato de compraventa de mercadería entre una empresa colombiana y una francesa, las partes se ponen de acuerdo, pueden decir, nos vamos a regir por la ley inglesa o la ley china o la ley de Estados Unidos. correcto, Bien. correcto. Y Y, nos vamos a y- regir por esta ley y ok. y nuestro juez competente va a ser este tribunal o el juez de esta jurisdicción, etcétera. Y en tu experiencia, ¿hay esta suerte como de lex shopping, ¿no? ¿Hay algún tipo de legislación eh, que hoy el comercio internacional elige como la más favorable, algún tipo de preferencia o no? Sí, el Lex Shopping y el Forum Shopping, digamos, muy, muy de moda. eh, esa es una respuesta que tiene que ser producto de un análisis muy detallado. Si yo te digo, la práctica usual, eh, y reflexiva, me atrevo a decir, es sugiera ley de Nueva York y un arbitraje de CCI o un arbitraje de la AAA. Pero la realidad de fondo es que al momento de decidir la ley aplicable y al momento de decidir el juez competente o la autoridad judicial competente, hay un análisis muy juicioso, primero de las reglas de conflicto que aplican, y esto pues lleva a hacer un análisis pormenorizado de cuáles son las fronteras y las jurisdicciones que están involucradas en el negocio, y que, digamos, ponerse en la posición del juez que estaría resolviendo esa pregunta y decir qué reglas o qué normas aplicaría yo para definir cuál es la ley aplicable al fondo del asunto, y por esa vía ir definiendo jurisdicciones que sean adecuadas, neutrales, con las que haya cercanía cultural y legal de las partes, porque también invitar muchas veces a partes muy disímiles a que vayan a una jurisdicción aún más distante, pues es una locura y un despropósito en términos de eficiencia y en términos económicos. Entonces, la respuesta precisa es caso a caso, hay que mirarlo con estas guías que te digo, que van definiendo un poco la jurisdicción y la ley adecuadas. ¿Has tenido en tu experiencia casos donde, por ejemplo, determinadas obligaciones de un contrato sí, obligaciones se rijan por una ley y otras obligaciones se rijan por otra ley? ¿Has tenido esa experiencia? El famoso de Pesach, sí. Ok. Eh, hemos tenido un par de casos en donde esto ha pasado. En realidad es muy frecuente,
Ajá. Te digo, si uno revisa un poco las notas y los comentarios de la doctrina sobre el DPSH, es un poco un despropósito jurídico admitir que varias normas con varias concepciones y finalidades distintas le apliquen a un solo instrumento jurídico como un contrato internacional, pero la práctica, cuando uno revisa la práctica judicial y arbitral, pues lo que se encuentra es que hay situaciones en donde los intereses nacionales de tantas jurisdicciones están involucrados en un solo negocio jurídico que es imposible no atender las reglas y las normas de conflicto para ciertos aspectos del contrato y en ese sentido la única manera de conciliar las normas y las reglas de conflicto tan disímiles entre tantas jurisdicciones que puedan estar en juego en un negocio jurídico determinado es admitiendo la figura del DPSH. Y la reflexión final ahí es, quizá no hemos hecho un esfuerzo Ujú. multilateral lo suficientemente profundo como para eliminar precisamente estas situaciones de tensión en donde la única solución sea un poco este Frankenstein jurídico de pesaje Muy y evitar esta situación, ¿no? bueno. Ok. Hablamos de ley aplicable, pero también mencionaste el tema del tribunal competente y acá se abre como dos vertientes, ¿no? Tribunal estatal o tribunal privado arbitral. Dentro del comercio internacional, ¿qué es lo que hoy el mercado elige? ¿Arbitraje o tribunales de Londres, New York o Singapur? ¿Qué es lo que la gente elige? Mira, eso depende mucho de la capacidad de las partes de asumir un litigio extranjero. Es muy frecuente que se elija tanto ley de Nueva York como jurisdicciones, jueces de Nueva York, Ujú, pero pues eso implica para las partes unos costos de defensa grandes, no de ujú, acceso a la jurisdicción, pero sí de defensa. Y si el reto es entrar a litigar en una jurisdicción muy distinta, como lo puede ser la americana para partes latinoamericanas, europeas, asiáticas que no están tan familiarizadas, pues el costo es alto y quizá un arbitraje internacional pueda ser mucho más neutral, pueda implicar facilidad en ese sentido de defensa para partes que no están tan familiarizadas con una jurisdicción o una legislación extranjera. Y el tema sí es al final un tema de costo, y es que el arbitraje internacional, pues adicional al costo de defensa, te suma el costo de acceso a el mecanismo de solución, que es igualmente elevado. En la firma lo que hemos hecho es desarrollar un poco un test sencillo, eh, en donde luego de definir cuáles son las opciones más viables para un caso en concreto en cuanto a jurisdicción competente, hacemos un pequeño análisis ujú. de un forecast de cuáles son los honorarios y cuáles son los gastos de constitución del arbitraje que se causan. Y eso sirve mucho de norte para los clientes para definir por qué vía irse. Entonces, Mm. nuevamente, la solución no es una. Entiendo. Hay unas tendencias, por supuesto, pero la reflexión siempre es medir implicaciones legales e implicaciones económicas del foro que se elija. Y en estos contratos, ¿no? Nos movemos dentro del mundo del template, del contrato predispuesto por una de las partes, o acá hay un espacio de negociación entre un importador y un exportador, o pongamos, digamos, cualquier contrato internacional. ¿Existe el espacio como para lograr un tipo de negociación o ya vienen como premoldeados estos contratos?
Lo usual es la famosa guerra del template y quién dispara primero su modelo y la parte fuerte, pues se cierra la banda de cualquier negociación. Lo que estamos viendo con más frecuencia es que en todo caso siempre hay voluntad de negociar ciertos puntos neurálgicos en las relaciones jurídicas y por supuesto a mayor tamaño y mayor riesgo de la relación, mayor apertura de las partes para negociar y definir los elementos contractuales. Entonces la guerra del template, digamos, se mueve en unos rangos de baja a mediana cuantía de los negocios y por supuesto en los negocios de alta cuantía es habitual que se negocien las condiciones contractuales. Me gustó esto de la guerra del template, está bueno. The Template War, me parece Sí. muy bueno. Y, y por último, ya que estamos hablando de negociación o de capacidad de negociar, en tu experiencia, ¿cuáles son aquellas cláusulas que entendés no pueden faltar dentro de un contrato internacional? Pues Augusto, allí hemos hecho, con ocasión de los últimos acontecimientos en el comercio internacional, Mm, que es el tema que nos mueve y que tenemos en el ADN aquí en Araujo y Barra, una guía práctica con las mejores recomendaciones de la industria en materia de redacción de contratos internacionales. Y tenemos un mapa muy claro de cuáles son estas cláusulas. Yo te diría un par que sin duda alguna son fundamentales al momento de negociar un contrato internacional y es una, la ley aplicable y la jurisdicción o método de resolución de controversia, que es lo que venimos hablando. Dos, una a la que no se le hace mucho énfasis, pero últimamente, como te digo, con toda la guerra comercial Estados Unidos-China que ha convulsionado el mundo del comercio internacional, es relevante y cobra importancia, es la de las cláusulas de ajustes de precio. Muchas veces eh, se acuerdan precios sin posibilidad de ajuste o sin pisos o techos, o estableciendo rangos en los que nos podamos mover actualizados o sujetos a índices objetivos y claros que puedan o le permitan a las partes reequilibrar las condiciones financieras en caso de que situaciones adversas y imprevistas o muy onerosas ocurran. Y Acá, tercero, acá, Samuel, te interrumpo un minuto, porque es espectacular porque adelante. esto que estás mencionando. ¿Ha planteado a alguien en función de lo que ha ocurrido en el comercio internacional? ¿Alguien ha planteado, por ejemplo, caso fortuito o hecho del príncipe en algún tipo de contrato internacional? ¿Tenés este conocimiento? ¿Te ha llegado algún tipo de consulta a algún cliente? ¿Hay alguien que haya dicho esto no estaba previsto en las condiciones contractuales, con lo cual esto es caso fortuito, vamos a renegociar de nuevo los términos del contrato? Contanos un poquito. Tenemos varios clientes afectados por esta circunstancia. Una de las alternativas que nosotros planteamos en esta materia es encaucemos este hecho como un hecho de fuerza mayor o en todo Mm, caso como un evento de excesiva onerosidad que altera el equilibrio del contrato y por esa vía abrir un escenario de negociación. Digamos, la recomendación principal nuestra es ver en estos momentos de crisis más una oportunidad de negocio que una oportunidad para dañar una relación estable. Entonces, muchas veces se abre la puerta a estas negociaciones directas más con una reflexión de que es más caro dañar una relación estable y que ha venido ejecutándose de manera pacífica por un hecho que puede fácilmente ser negociado, que mm, sencillamente incumplir e incurrir en todos los gastos de litigio y de correcto. disputa que conlleva pues alegar un tema de fuerza mayor o de caso fortuito. Pero sí estamos asesorando a varias personas en este asunto.
Hemos conversado con Samuel Cano Noriega, miembro de la firma Araujo Ibarra, que como habrán advertido, experto en estos temas. Así que, Samuel, gracias por tu tiempo, súper interesante esta charla. Por mi lado, he aprendido mucho y seguro que quienes nos escuchen también van a aprender. Samuel, quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight sobre estos temas de comercio internacional. Con gusto, muchas gracias a ti y espero vernos pronto.